Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente me voló la cabeza cuando lo descubrí. Es una historia de esas que te hacen pensar que el mundo del espectáculo, a pesar de todo el drama y la competencia, todavía puede sorprendernos con gestos de apoyo inesperados y conexiones que nadie veía venir. Vamos a sumergirnos en el supuesto y recalco supuesto ama de Christian Bale y aún más sorprendente, en el apoyo que según algunos rumores, le brindó a Can Yaman. Sí, ya sé, suena como el título de una telenovela turca escrita por un algoritmo, pero prometo que hay más de lo que parece. Antes de que nos metamos de lleno, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy buscando temas interesantes para compartir con ustedes y me encantaría tenerte en esta comunidad. Además, me ayudas un montón a seguir creando contenido. Así que si te gusta lo que ves, no seas tímido y únete a la familia. Ahora sí, hablemos de Christian Bale y Can Yaman. Primero, hay que ser cautelosos. La información sobre este supuesto ama y el apoyo de Bale a Yaman viene de fuentes no oficiales y, en algunos casos, de foros de internet y redes sociales. No hay comunicados de prensa ni confirmaciones directas de ninguno de los dos actores. Por lo tanto, vamos a tratar esto como un rumor interesante, una teoría conspirativa del mundo del espectáculo, si quieren verlo así, y analizaremos qué tan plausible es. El meollo del asunto es que, según estos rumores, Christian Bale, en algún momento durante un ama online, respondió a una pregunta sobre qué actores jóvenes le parecían prometedores. Y aquí es donde la historia se pone jugosa. Supuestamente Bale mencionó a Can Yaman, el galán turco famoso por sus papeles en series como Erkencikus y Bay Jail. Ahora, lo interesante de esto es la disparidad aparente entre los dos actores. Christian Bale es un actor camaleónico, reconocido por su compromiso extremo con sus roles, su dedicación y su capacidad para transformarse física y emocionalmente. Es un actor de método, un artesano de la actuación, alguien que ha trabajado con algunos de los directores más prestigiosos del mundo y ha ganado un Oscar. Can Yaman, por otro lado, es conocido principalmente por su atractivo físico, su carisma y su éxito en las telenovelas turcas. Si bien es un actor talentoso y tiene una gran base de fans, su trayectoria profesional y su estilo de actuación son bastante diferentes a los de Bale. Entonces, ¿por qué Bale mencionaría a Yaman? Ahí es donde empiezan las especulaciones. Algunas personas creen que Bale simplemente estaba siendo amable y reconociendo el éxito de Yaman en su propio campo. Quizás Bale ha visto algunos de sus trabajos y ha quedado impresionado por su carisma y presencia en pantalla. Otra teoría es que Bale, siendo un actor muy consciente de la industria y las tendencias, reconoce el creciente poder del entretenimiento turco a nivel mundial. Las telenovelas turcas han conquistado audiencias en Latinoamérica, Europa, Asia e incluso partes de Estados Unidos. Can Yaman es una de las caras más reconocibles de este fenómeno cultural, y tal vez Bale simplemente estaba reconociendo esa influencia. También existe la posibilidad, aunque más remota, de que Bale haya visto en Yaman un potencial sin explotar. Quizás Bale cree que Yaman tiene la capacidad de trascender el género de las telenovelas y convertirse en un actor más versátil y con mayor profundidad. Tal vez Bale ve en Yaman una chispa de talento que podría ser cultivada con la dirección adecuada. Pero honestamente otra explicación podría ser mucho más simple y menos elaborada. Tal vez Bale simplemente respondió a una pregunta que le hicieron directamente sobre Can Yaman. Los amas suelen ser sesiones de preguntas y respuestas muy dinámicas y espontáneas, y los participantes a veces responden a preguntas que no necesariamente reflejan sus gustos personales o sus opiniones más profundas. Independientemente de la razón, el simple hecho de que este rumor haya surgido y haya capturado la atención de tanta gente demuestra el poder de las conexiones inesperadas y la fascinación que sentimos por el mundo del espectáculo. Nos encanta imaginar a estos dos actores, tan diferentes en apariencia y trayectoria, conectados de alguna manera, ya sea por admiración mutua, respeto profesional o simplemente por una coincidencia en una sesión de preguntas y respuestas online. Y ahora, llegamos a la parte del supuesto apoyo de Bale a Yaman. Según los rumores, después de mencionar a Yaman en el ama, Bale habría hecho algunos comentarios positivos sobre su trabajo y su potencial. Algunos incluso afirman que Bale habría contactado a Yaman directamente para ofrecerle algún consejo o apoyo.
Aquí es donde la historia se vuelve aún más especulativa. No hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, y es muy probable que sean simplemente producto de la imaginación de los fans o de la difusión de información errónea en Internet. Sin embargo, si fuera cierto, el gesto de Vale sería increíblemente generoso y significativo. Demostraría que incluso en un mundo tan competitivo como Hollywood, todavía hay espacio para la empatía, el apoyo y la mentoría. Sería un ejemplo de cómo los actores más consagrados pueden tender una mano a los talentos emergentes y ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Imaginemos por un momento que Vale realmente contactó a Yaman. ¿Qué le diría? ¿Le aconsejaría sobre cómo elegir sus roles? ¿Le compartiría sus secretos para transformarse en diferentes personajes? ¿Le daría ánimos para seguir persiguiendo sus sueños? Las posibilidades son infinitas, y la sola idea de esta conversación imaginaria es suficiente para emocionar a cualquier fan de ambos actores. Ahora bien, volviendo a la realidad, es importante recordar que todo esto es solo una especulación. No hay pruebas de que Vale haya hecho un ama, ni de que haya mencionado a Yaman, ni de que le haya ofrecido su apoyo. Pero incluso si no es cierto, esta historia nos enseña algo importante sobre la percepción que tenemos de los actores y la industria del entretenimiento. Nos muestra que anhelamos conexiones inesperadas, que admiramos la generosidad y el apoyo mutuo, y que estamos constantemente buscando historias que nos inspiren y nos hagan creer en el poder del potencial humano. En resumen, hoy exploramos un rumor fascinante sobre un supuesto ama de Christian Bale donde habría mencionado y brindado su apoyo a Can Yaman. Aunque la veracidad de esta información es dudosa, la historia en sí misma es un reflejo de nuestro deseo de ver conexiones inesperadas y actos de generosidad en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que a pesar de la competencia y el drama, siempre hay espacio para el apoyo mutuo y la admiración entre los actores. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de los rumores y las especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta historia es plausible? ¿Les gustaría ver a Christian Bale y Can Yaman trabajando juntos en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.